Una y 10 minutos, martes día 28, 17 grados de temperatura, día fantástico y momento también muy apropiado para abrir nuestro consultorio médico de la mano de Policlínica Guipúzcoa. Hoy en nuestro consultorio médico tenemos al doctor Héctor Fariña, es oftalmólogo y especialista en cirugía oftalmológica de Policlínica Guipúzcoa y del Hospital Quirón Salud Donostia, y que va a hablar con nosotros durante estos minutos sobre diferentes cirugías de la vista. Doctor Héctor Fariña, Eguerdión, muy buenas. Eguerdión, Eduardo, mis respetos y saludo a tu prestigiosa audiencia. Pues lo mismo. Compartimos unos minutos de radio para hablar de algo que yo creo que quien más, quien menos sufre y le preocupa, que es la hipermetropía, la miopía, la presbicia o las cataratas. ¿Cómo ha evolucionado y está evolucionando el tratamiento de la miopía y la hipermetropía? Porque esto está cambiando mucho en poco tiempo. Héctor. Mucho y de manera acelerada, y hoy por hoy también con la ayuda de la inteligencia artificial, los tratamientos van muy dirigidos, muy personalizados. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos hablando desde el siglo pasado, con la evolución de los láseres, con la microcirugía ocular, hemos llevado la cirugía ocular a dimensiones que es nunca conocidas. Son cirugías, bueno, o eran cirugías de riesgo, ahora no lo son tanto como antes, ¿no? Asimismo, una de las cosas que hemos podido reducir drásticamente es las complicaciones. Estamos hablando de tasas muy inferiores al 1%, por ejemplo, en manos experimentadas, avesadas en la cirugía de cataratas, y algo similar en el tema del láser para la corrección de la gente más joven, tanto de sus defectos refractivos como de sus dioptrías. Y si nos sometemos a cualquiera de estas cirugías, ¿cuánto tiempo de recuperación? Porque esto también ha mejorado mucho. ¿Cuánto tiempo de recuperación tiene, por ejemplo, una cirugía de este tipo? Sí, no sé si recordáis antiguamente nuestras abuelas que se operaban de catarata necesitaban quedar ingresadas 2-3 días y moverse. Sí. Hoy por hoy la cirugía ocular es totalmente ambulatoria. El paciente viene, se opera y va a casa a hacer su recuperación con una evolución inclusive de agudeza visual o de visión al cabo de unas horas. Bueno, precisamente ayer hablábamos con una persona recientemente operada y la verdad es que le daban una prevalencia, o sea, una duración de esa operación muy larga, ¿no? No sé si son soluciones permanentes, pero sí son muy duraderas en el tiempo. Héctor. Así mismo, sí. No hablaremos de un 100%, pero la inmensa mayoría de las cirugías reducen drásticamente la dependencia de las gafas y es perenne, es para siempre. En algún porcentaje muy inferior, a veces necesita un retoque, un reajuste, sobre todo cuando no se han podido corregir ciertas dioptrías, pero son casos muy individualizados y muy especiales también. Claro. Bueno, ¿y qué es la presbicia y cómo afecta a la visión de las personas que la padecen? Doctor. Ay, la presbicia, Eduardo, algo que ya estamos nosotros en el club, ¿eh? Siempre digo a los pacientes, todos los que hemos nacido de 1984 para atrás, somos de la misma cuadrilla. La presbicia básicamente es un cambio normal en la vida, es la pérdida de la flexibilidad de una estructura que se llama cristalino, con lo cual dejamos de acomodar. Acomodar viene a ser dejar de enfocar. Primeramente a distancia más corta y progresivamente se van agregando distancias intermedias y en algún caso también la visión lejana. Es aquí que a partir de cierta edad pues empezamos a llevar las típicas gafitas para leer, sobre todo las cosas pequeñitas, y luego se le agrega letras un poco más grandes. Claro. ¿Y existen diferentes enfoques de tratamiento para la presbicia o no? ¿O el enfoque está unificado y todo el mundo lo enfoca de la misma manera? Existen diversos enfoques, pero la más difundida actualmente y la que realmente tiene más durabilidad en el tiempo y más se aproxima a corregir algo fisiológico, normal, de cambio en la vida, son las lentes trifocales, tanto en su versión trifocal pura como en los de rango extendido. Muy bien. Y también tenemos que hablar de las cataratas. ¿Explicamos brevemente qué son concretamente las cataratas, Héctor? Así mismo, los grandes cambios oculares, como hemos recalcado, comienzan a los 40 años con la pérdida de la flexibilidad del cristalino, con lo cual perdemos acomodación, y allá por los 60 y muchos, 70 años más, años menos, pues ese cristalino que se fue agotando, perdiendo su flexibilidad, comienza a opacificarse, comienza a tener canas, como digo yo, y aparece la típica niebla, se penaliza la visión, y es aquí cuando al cristalino le cambiamos de nombre y le empezamos a llamar catarata. Algo parecido a los cabellos, canas cuando se vuelve blanco.
Los primeros síntomas serían precisamente eso, que empezaríamos a ver borroso, o qué síntomas suelen experimentar los pacientes que de repente se dan cuenta de que padecen de cataratas, y cuándo se recomienda optar por la cirugía para eliminarlas. Así mismo, como lo has comentado, la primera sintomatología es la visión lejana, que empieza a penalizar, la típica bruma, visión de niebla, empezar a no distinguir bien los carteles a la hora de conducir, o las caras de la gente conocida que se tiene que acercar mucho. Si uno tiene esta edad, por encima de los 65 años aproximadamente, y empieza a tener esta sintomatología, lo primero es sospechar que el cristalino se está opacificando, se está volviendo cataratoso. ¿Y el tiempo de ingreso de un paciente que se quiere operar de cataratas, más o menos? Totalmente ambulatorio, Eduardo. ¿También? Esto es, hacer las pruebas necesarias, graduar la lente intraocular que sea la más adecuada para el paciente viene, se opera en el día, es una cirugía corta, anestesia local, simplemente se anestesia el ojo, un poquito de relajación al paciente si está algo nervioso, y dura un cuarto de hora, 20 minutos y a casa. ¿Y existe algún riesgo en este tipo de operaciones o tampoco? Ninguna. La cirugía cataratas está por debajo del 1% en la mayoría de los casos. Siempre a sabienda de que cuando más dejamos evolucionar la catarata, más dura es, siempre estamos agregando lo que se llama comorbilidad, o sea, posibilidades de complicación. No es lo mismo dejar la catarata y operarme a los 90 y algo que operarme a los 70, por un ejemplo. ¿Y qué tipo de lentes existen hoy en día, por ejemplo, a la hora de elegir unas u otras? ¿Hay que tener en cuenta algún detalle en especial, doctor? Sí, hoy por hoy básicamente existen dos tipos de lentes, las antiguas monofocales que están destinadas a corregir la visión lejana y las multifocales, o más bien conocidas como trifocales. Decimos los oftalmólogos, cualquier paciente que no tenga alguna alteración muy específica a nivel del globo ocular es candidato a una trifocal, porque es la que cubre todos los espectros de visión que actualmente utilizamos los seres humanos, tanto de lejos, de distancia intermedia con el atendimiento de las pantallas y la visión cercana, que es la lectura o el móvil. Muy bien. Hombre, y esto se suele operar ya a una edad avanzada, pero ¿es permanente? ¿Podríamos decir que es permanente la cirugía de cataratas para cualquier paciente que se someta a esta intervención? Efectivamente, ya es permanente porque se reemplaza el cristalino, que estaba evolucionando a cambios añosos, a opacificarse, y la lente intraocular pues es algo, pues una prótesis biocompatible, evidentemente, y esto ya queda de manera permanente. Pues hablamos de la hipermetropía, miopía, presbicia, de las cataratas. ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a un paciente que nos esté escuchando en estos momentos, doctor, y que esté pensando en operarse? ¿Qué le aconsejaría? Sí, lo primero es que acuda a Policlínica Guipúzcoa a hacer una revisión, porque ningún tratamiento quirúrgico es global, o sea, esto es muy personalizado, porque claro, las variables son muchas, la edad no es lo mismo 90 años que 70, que 60, que 50, que 40 o que de 30 o 20. Luego están los hipermétropes por un lado, lo que llamamos los vicios refractivos, los miopes con astigmatismo, hipermétrope con astigmatismo, con o sin presbicia. Dentro de la miopía otra vez hay de bajo rango, 2 dioptrías, hay de 6, o sea que la variabilidad es tremenda. No aplicar a lo que mi vecino familiar le fue bien, a mi caso. Mejor acudir a una buena revisión y a partir de aquí gestionar la posibilidad de cirugía. Y no nos perdamos la vida, porque, hombre, afortunadamente la ciencia evoluciona favorablemente y ya pues tenemos esas lentes premium y muchas posibilidades para ver la vida de otra manera y verla en perfectas condiciones. Y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el servicio de oftalmología de Policlínica Guipúzcoa y del Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Doctor Héctor Fariñas, muchísimas gracias por atendernos una semana más y seguro que nos escuchamos pronto. Buena semana. Buena semana, eso, Regatín. Un abrazo, agur. 1:19.